Bienvenido a la llave de los misterios. Entra, acompáñanos. Acá estoy en el canal comunicado para contarles la experiencia de Missing Time de esta persona. Muy buenas tardes, don Carlos Vales. Un gusto nuevamente escucharlo de nuevo por acá. Cuando usted quiera, señor, adelante nomás. Cambio. Bueno, si quieren comienzo a contarles. Yo quería que este relato lo contara la misma protagonista, pero hoy que me comuniqué con ella para ver si me quería hacer el relato en primera persona, pero no quiso. A veces son difíciles los testigos. No quiso porque le pasó con el marido y está separada y tiene miedo que el marido escuche, porque yo le iba a pasar por la radio, escuche el programa y le diga algo. Pero bueno, no importa, igual el caso de ella lo ha contado en una reunión, en un café ufológico de aquí de Buenos Aires, y ahí lo contó. Y es un caso interesante, no es muy largo, es corto, pero es un caso interesante, y ella habla que este caso fue hace unos 25 años. Así que estamos hablando más o menos del año 95-96. Cuenta que iban con el auto, ella y el marido, hacia una localidad de acá de la provincia de Buenos Aires, que se llama Zárate, donde se llega por ruta 9, que viene a ser la que llamamos aquí la Avenida Panamericana. Y en un momento dado, eran las 21 horas, las 9 de la noche, en un momento dado dicen que ven una luz ahí sobre el parabrisas del auto, que se les venía encima. Y ella le dijo al marido: ¿qué es esa luz que viene en contramano? Decía. Venía hacia ellos porque la Panamericana es una avenida de dos manos separadas por un guardarrail, con 4 o 5 manos de cada lado, ¿no? 4 o 5 vías. Bueno, eran las 9 de la noche, tenían que ir a un asado, los estaban esperando para las 10 de la noche, el asado ahí en Zárate, con unos amigos. Aquí que después que ven esa luz, no recuerdan nada, ni él ni ella, y como diría, se despiertan o salen de su estado hipnótico o no sé qué, aparecen a las 12 de la noche en el auto, transitando la misma avenida Panamericana, pero del lado contrario. Es decir, en vez de ir hacia Zárate, venían de Zárate por la misma ruta 9, en donde se preguntaron qué pasó. Se dijeron entre ellos, entre el matrimonio. Dice, no sé. Dice, íbamos para allá, ahora estamos del otro lado. Habían pasado 3 horas, tuvieron 3 horas de missing time, de pérdida de tiempo.
ahí nomás llamaron por teléfono a donde tenían que ir a comer el asado a ver si habían ido. Y le dijeron que no, que nunca habían llegado. Ese es el relato, cortito, conciso, muy extraño, 3 horas de pérdida de tiempo, en donde no llegaron nunca a donde tenían que ir, y no saben lo que les pasó, pero sí hubo una luz que se les acercó al auto antes de que ellos perdieran la conciencia, digámoslo así. Y bueno, a raíz de esto después cuenta ella que el matrimonio comenzó a tener problemas, se separaron, pocas veces hablaron del tema, como que fue algo que nunca les cerró, ¿no? Desde ya. Les dio mala impresión a los dos. Yo calculo que si se hubieran hecho una regresión, quizás hubiera aparecido algo más en el relato, como ha pasado con varios testigos, varios casos, muchos testigos que le han hecho regresión y recuerdan algo que no sé si será lo que les pasó o qué, pero aparentemente tienen más recuerdos de ese tiempo perdido, como pasó con el policía Pucheta, que tampoco quiso hacerse regresión, pero bueno, al testigo hay que respetarlo y no se lo puede invadir en su intimidad. Y lo extraño en esto es que, asociado el fenómeno ovni con los fenómenos parapsicológicos, esta mujer comenzó a tener habilidades parapsicológicas después de este supuesto encuentro. Ella cuenta que después empezó a tener premoniciones, que empezó a tener algún tipo de escritura automática. Ahora dibuja, hace pinturas. Hace poco dijo que restauró una capilla aquí en Buenos Aires, que le hizo todos unos cuadros, unos dibujos sobre la pared de la capilla, y ahora es restauradora y pintora. Y ella dice que estas cualidades no las tenía antes de que le ocurriera esto. Interesante. Hoy hablábamos hace un rato de la unión o la relación entre el fenómeno ovni y los fenómenos parapsicológicos, ¿no? Y hay muchos casos en donde aparentemente el testigo se le despierta una habilidad parapsicológica y que comienza a desarrollarla sin quererlo, o que testigos después que tienen un caso vuelven a tener casos, digamos que reinciden en los casos del fenómeno, que vuelven a tener encuentros cercanos. Así es, muchos casos que ocurren, ¿no? Así que bueno, conciso es el caso de la pérdida de tiempo de estas 3 horas del missing time de esta pareja. Lástima que no pude conseguir el audio propio de ella, pero bueno, más o menos es lo que ella relató. Cambio. Interesante, don Carlos. Interesante. Ahora, su desaparición, ¿a qué se le atribuye a esas luces que pudieron haber provocado este hecho? Estas luces fueron las que provocaron esa pérdida de tiempo, esa desaparición. Ahí está el misterio. ¿Qué podrá ser eso? Le damos la bienvenida a todos los que vienen llegando. Cambio. Supuestamente esta pérdida de tiempo, de missing time, ella lo atribuye a esta luz que vieron antes de perder la conciencia, digámoslo.
antes de ya no estar conscientes, ninguno de los dos. O, no sé, se me ocurre tirar hipótesis, se entraron en un portal y entraron en otra dimensión y aparecen del otro lado de la ruta panamericana 3 horas después, y quizás en ese portal, como se habla de la relatividad del tiempo y el espacio, estuvieron 1 minuto, y para nuestro espacio físico pasaron 3 horas. Es otra opción, y esa luz podía ser la apertura del portal, no sé, se me ocurre, ¿no? Para tirar alguna hipótesis que puede o no puede ser, pero es misterioso esto, es otro de los grandes misterios que no comprendemos, pero que ocurren. Carlos, ¿cómo andás? De hecho, Axel, y los demás para que se den una idea, el lugar de la ruta que está comentando Carlos, que fue este incidente, es exactamente la misma ruta que a mí me sucedió lo mismo, pero no vi ninguna nube blanca, no vi absolutamente nada. Solamente la pérdida de tiempo y la ganancia en kilómetros. Pero es la misma ruta, nada más que llegando a la ciudad de Rosario. Pero es exactamente la misma ruta. Lo encuentro muy interesante, compañero. Un saludo para todos los que están conectados. Mira, hay 50 personas conectadas, pueden hacer las preguntas que quieran. Ahora, yo voy a ser un poco suspicaz en esto, porque es un tema muy interesante que a mí me gusta y me apasiona. Ahora, don Carlos, don Carlito en confianza, le voy a decir. Esto tendrá que ver, o usted me lo explica mejor. Tómese todo el tiempo que usted quiera con la luz mala. ¿Tendrá que haber alguna relación? ¿O me puede decir que hay muchas diferencias? ¿Cambio? Bueno, yo creo que es cuestión de llamarlo con distintos nombres, porque científicamente la luz mala es unas fosforescencias que aparecen en los campos en donde hay huesos enterrados o osamentas de animales por el fósforo de los huesos, cuando hay neblina o hay cierta humedad o hay algún tipo de condición meteorológica que hace que se vea como una luz a lo lejos. A eso se le llama en el campo luz mala, pero muchas veces que hemos ido a investigar al campo y preguntamos si vieron ovnis, nos dicen no, ovnis no, vimos la luz mala. ¿Y qué vieron? Hay unas luces en el cielo que daban vueltas, que giraban, que subían, que bajaban. La gente del campo, acá en Argentina, lo llama luz mala a ese tipo de luces extrañas que para nosotros son objetos voladores no identificados. Desde ese punto, creo que por eso digo, quizás es lo mismo. Si lo llaman objeto volador no identificado, la luz mala, puede haber sido la luz mala o fue un objeto volador no identificado. Pero nosotros no entendíamos al principio porque nos decían que no, que nos veían, y después nos explicaban, sí, la luz mala. En Capilla del Monte nos la asemejaban con un farol, un sol de noche, porque esa parte no había luz, no había corriente, no había luz eléctrica, entonces ellos usaban el farol, el sol de noche, y asociaban esa luz que veían en el cielo, que la llamaban luz mala, con el farol que ellos tenían. Por eso digo, para nosotros está asociada la luz mala con el fenómeno ovni, ¿no?
para la gente del campo, más que nada. Adelante, Guille, tómese nomás, compañero, adelante. Dele nomás, Guille, cambio. No, decía que ahí les ponía una foto para que tengan una noción de lo que está hablando Carlos, de la zona y cómo es, que hay dos manos que van para arriba en la dirección que ellos iban y hay un cantero central con la división muy grande, hay una especie de B pronunciada en el medio y están los dos carriles que vuelven para esta dirección, para acá a la ciudad de Buenos Aires, que ellos iban en una dirección y aparecieron del otro lado de todo ese cantero gigante que hay, que es, ya les digo, es una depresión en forma de B muy pronunciada, que no hay manera de cruzarlo. A ver, despacio sí se puede cruzar todo, pero el mismo tráfico te lo impide, es una ruta muy concurrida, y aparecieron mirando en la otra dirección. Entonces tendrían que haber cruzado todo eso, no se enteraron y todo, para tenerlo más o menos en contexto de cómo es el tema del caso en sí, ¿no? Sí, un detalle que me quedó en eso cuando escuchaba el relato. El tema de que no haya sido observado por ningún otro vehículo circulando, porque digamos, yo he pasado por ahí cuando he ido de Córdoba a Buenos Aires y es grande el tráfico, no es un auto cada una hora, no, por lo menos tenés bastantes autos circulando por el mismo lugar al mismo tiempo, todo el tiempo, cambia. Sí, es una ruta muy transitada, en donde van camiones, colectivos, muchos autos. Es el principal ingreso. Como otro dato, no más, es una ruta tan transitada que cada 2x3 hay accidentes ahí a lo largo de toda la ruta 9. Camiones, vehículos, hay una zona que es de niebla, que donde más es pronunciado los bancos de niebla, es una parte de San Nicolás, San Pedro, que son dos poblados que están de camino a la ruta, más sobre la zona de San Pedro, y llegando a Buenos Aires, no recuerdo ahora el nombre exacto, pero también es una zona baja donde se producen neblinas. Pero igual, aunque esté despejado, accidentes Chileno. Lo que quiero decir también es que la testigo me parece una persona en sus cabales, me parece que no miente, parece una persona normal, y esto lo contó como algo que le pasó y nada más. Sí, que no quiere fama porque no me lo quiere contar para que lo pase en la radio, porque también puede ser que haya personas que son mitómanas, ¿verdad? Que pueden contar de esto como para hacerse fama, para, no sé qué ganan para engañar a la gente, pues no, hay de eso también. Pero me pareció sincera en su declaración, ¿no? En lo que contó. Uno más o menos se da cuenta. Cambio. Sí, Carlos, o sea, no estoy haciendo referencia a eso, pero es un hecho a tener en cuenta de que esto sucede, estos fenómenos, ¿sí? Suceden sin que lo perciba otra persona. Porque, a ver, yo voy en un auto y veo que un auto desaparece, me va a llamar la atención. Entonces, eso es una parte más a tener en cuenta cuando uno analiza el fenómeno. Que no haya, o sea, siendo una ruta transitada, que no haya sido observado por otra persona. Eso, no estoy hablando de la veracidad de la testigo o la falsedad de la testigo, sino que es un elemento más a tenerlo en cuenta para buscar una explicación. Cambio. Sí, seguro, y cuando aparece también. Cuando aparece del otro lado, también es raro.
que otros autos que están andando por ahí vean aparecer un auto de la nada. Por eso ahí no sé qué es lo que pasa con el espacio-tiempo, cómo desaparece, cómo aparece. Eso sí que no lo entendemos, no lo comprendemos. Bueno, lo bueno a tener en cuenta acá es que ahora toda la ruta esa y cada vez hay muchas más cámaras, y si de darse un suceso, tal vez se podría dar con esas imágenes que aclararían muchísimo este tema. O por ahí no lo aclararían, pero dejarían algún registro, y eso es bueno. Pero es un muy buen planteamiento, ¿no? Sí. Porque, a ver, hagamos una suposición, ¿sí? Supongamos que efectivamente haya aparecido, supongamos que haya sido una centella o algún fenómeno eléctrico que haya ingresado al automóvil y le haya dado un shock eléctrico. Porque me imagino, vos ves una luz que se te viene y vas a empezar a minorar la marcha. No creo que sigas derecho. Por eso habría que ver cómo respondió y que eso haya producido un estado de confusión que puede haberse dado cuenta que en realidad sí dieron la vuelta y pegaron la vuelta y cayeron en cuenta minutos después. O sea, es una opción que planteo en el sentido de la falta de testigos secundarios. En ese caso a nadie le molestaría ver un auto que frena y se tira a un costado. Y sí, le tocarían bocina, pero si estás en estado alterado, posiblemente no tenga pérdida, o sea, tenés pérdida de memoria. Cambio. Bueno, esa opción yo la pienso. Yo pienso, para entender algo racional dentro de todo, ¿no? Si esta luz los indujo a un estado alterado de conciencia o a un estado no ordinario de conciencia, y el señor siguió conduciendo esas 3 horas, salió en un momento de la ruta, entró a la otra mano, la mujer lo mismo, inducidos, como digo también que ella dice que tuvo fenómenos paranormales después que le pasó esto, entonces puede ser que algo le haya afectado, algún tipo de energía de esta luz, y que a las 3 horas comienzan a estar conscientes. Digamos, esas 3 horas seguía manejando, estaba consciente de la situación, pero quizás no lo registraba. Se me ocurre, puede ser una opción, digamos, más racional dentro de todo, ¿no? Puede ser. Te callo, Carlos. Sí, y ahí se explicaría por qué vuelven a la casa. ¿Entendés? Si fue acción mecánica y lo que van a hacer es pegar la vuelta. Pero después cuando se despiertan, ¿qué hacemos dando la vuelta? O sea, hay elementos que, o sea, si hubieran aparecido en otra ruta, a otra distancia, pero el hecho de que peguen la vuelta, ¿sí? Es como que volvieran a la casa. O sea, en ese transcurso del lapso perdido, que fue tiempo que estuvieron estacionados, moverse hasta una salida, hasta una rotonda, pegar la vuelta, la intención era volver a la casa. Cambio. Claro, en un estado por ahí consciente, pero estando con sus sentidos. Inconscientemente también, automáticamente vuelven hacia su hogar. Habrán dado una gran vuelta para estar 3 horas por ahí, vaya a saber dónde fueron y después volvieron. Porque hay un detalle que yo no le pregunté, la nafta. Si se acuerda cuánto gastaron de nafta o no. Porque eso sería importante para esto, para dilucidar quizás si fue eso y que por algo les pasó eso, tuvieron esa pérdida de conciencia, ¿no? Claro, pero a ver, pudieron haber estado estacionados inconscientes, se despertaron, buscaron la primera salida para volver a la casa y de ahí recuperan el estado normal de conciencia. No necesariamente tiene que haber estado 3 horas viajando.
pero no tenemos el consumo de combustible. Tenés razón, eso es una buena para saber si estuvieron detenidos o en realidad estuvieron, porque también 3 horas viajando en estado alterado, ¿sí? Como en catatónico, es difícil. Para mí, estuvieron inconscientes, detenidos al lado de la ruta, o sea, para mí. Lo que puedo interpretar como o sea, tengo compañeros, te explico, yo soy motociclista, tengo compañeros que una vez, por ejemplo, que han salido de encuentro de moto, ¿sí? En estado alcoholizado, y incluso uno se despertó en la casa de un vecino de la zona, que la gente lo hizo pasar y no se acuerda cómo llegó ahí. Él sabe que salió del encuentro, y después que se despertó y estaba durmiendo en un sofá con gente que estaba almorzando en una mesa, y que se despertó, lo invitaron a comer, se sentó a comer, después se subió a la moto, dio las gracias, se subió a la moto y se fue. En este caso, digamos, suponete que hayan recibido un shock eléctrico, ¿sí? Se hayan tirado a un costado, se hayan desmayado, y después, cuando se recuperaron, todavía estando en condición, lo que quiso es volver a la casa. Y cuando se recuperan, digamos, la conciencia de la situación, se preguntan qué estamos haciendo volviendo a la casa. O sea, eso es muy común en los estados alcohólicos. Por lo menos lo he visto yo no me ha tocado a mí, pero he visto yo con compañeros que les pasa eso, no saben cómo carajo hicieron para llegar a la casa, es como si funcionaran en modo piloto automático. Y eso sí hay un montón. Es normal contarse en los encuentros cuando se pasan esas situaciones. Cambio. Lo que decís es verdad, y tengo relatos de esos. Y con motoqueros. Y sí, puede ser que hayan estado estacionados y no hayan gastado nafta. Y ahora lo que también deja esto en algo que no nos podemos determinar es que no hay otros testigos. Y son los famosos casos de un testigo y que nadie lo puede corroborar. Quizás son casos excepcionales, pero no tenemos otros testigos que lo corroboren. Y ahí es donde se pierde también parte del caso. Pero no deja de ser interesante y de alta extrañeza. Cambio. Pero don Carlos, una consulta, los motoqueros estos, los cuales usted mencionó, también cuentan lo mismo, pero usted en realidad ellos le dan los síntomas de que ellos ya estaban bebidos. Entonces, claro, porque esto todo pasa por ese lugar, ¿o no? Por esa ruta, en esa ruta se da esta situación. A los motoqueros estos que estaban como bebidos, es que ahí tengo que puede ser una alucinación igual, ¿o no? ¿Cómo se llama esta ruta? A ver, para investigarla más, porque igual es interesante y no es solamente a uno que le ha pasado, entonces son a varios, entonces hay algo ahí. Cambio. No es una ruta en sí, no, ya sea alcohol, droga, un shock o cansancio, eso se le dice también el sueño blanco. El cuerpo es como que no se termina de desconectar la mente, el recuerdo, es algo medio extraño que trabajas en automático. Ahora, ¿cuál fue este suceso que le pasó a estas dos personas al mismo tiempo y recuerdan despertar al mismo tiempo en una mano contraria y todo eso? O sea, si bien
para perder la conciencia de recuerdo del alcohol tenés que haber tomado muchísimo este matrimonio. Iban a comer un asado, no iban bebidos. Y lo extraño es que pierden la conciencia los dos al mismo tiempo y la recuperan al mismo tiempo. Eso también es algo que lo hace mucho más extraño aún, ¿no? Creo yo lo estoy relacionando por ese lado. Sí, pero ten en cuenta un detalle. Puede ser que el tema de recuperar la conciencia al mismo tiempo fue que el que venía manejando, que era la otra persona capaz que venía dormida, ¿sí? Y se despierta y lo toca el que venía manejando, que venía en piloto automático, ¿sí? Y por eso sucede la recuperación de la conciencia al mismo tiempo. El que venía manejando venía en piloto automático, el que tomó la decisión de doblar, de arrancar de vuelta el auto, decimos arrancar de vuelta el auto porque no sabemos, si tenés un shock, lo más seguro es que hayan parado, que en ese estado de shock haya arrancado el auto y haya vuelto a la casa, porque eso fue lo que le impulsó en ese piloto automático que hablamos. Y venía en ese estado cuando la otra persona al despertarse o al reaccionar lo toca y por supuesto ahí reaccionan los dos al mismo tiempo. Cambio. Bueno, eso intentando buscar una aplicación de lo que fue de una manera más racional, y habría que ver si eso médicamente es posible también. Sería interesante ver eso, ese punto de que perdón, de qué factores externos que no tengan que ver ni con drogas ni con alcohol pueden inducir en una persona eso. Es tan interesante para averiguarlo como un punto. Pero por ejemplo, Apache, yo conté mi caso, vos ya lo escuchaste. Yo venía manejando y mi amigo venía durmiendo. Yo sé positivamente que él venía durmiendo porque me dijo me voy a tirar un rato. Y se recostó y se roncó. Y no le cuesta mucho. Y cuando yo me doy cuenta de la situación, de lo que estaba pasando, yo lo llamo, lo miro y le digo, mirá, ¿qué? Mirá el cartel. ¿Y qué? Lee el cartel, le digo. Y me dice, ¿cómo hiciste para llegar acá? ¿Qué hora es? Tal hora. ¿Cómo llegaste para llegar acá? Y no sé. Me clavé más de 100 kilómetros sobre la 9, Apache. Más. Llegué 1:30 tarde, más temprano de lo que lo hacía de costumbre. Es un viaje que lo hacía 2 o 3 veces por semana. Ahí hay otro quilombo, ¿entendés? Ahí no lo podés explicar de ninguna manera, porque los kilómetros no estaban, el tiempo, o sea, es como haber hecho 150 kilómetros, 100 kilómetros en un segundo, aparente. De hecho lo hice, llegué 1:30 antes a mi casa, y era un trayecto, o sea, más rápido no podía ir con el camión, y a cortarme la ruta no me la cortó nadie. Entonces ahí está el problema, en esos mismos casos de tiempo perdido. Sí, te entiendo, y además, porque vos contaste una vez de una persona conocida tuya, del camionero que llegó en 3 horas, no sé, a Córdoba, que lo agarró un banco de niebla y cuando salió del banco de niebla estaba a unos kilómetros de Córdoba, ¿sí? A mí me pasó en la moto viajando a Rosario, también por la 9, de que no entiendo cómo llegué tampoco 1 hora antes, ¿sí? Y me dio la impresión de que había puentes que yo no había cruzado, o sea, qué sé yo salí de Monte Maíz y cuando resulta que tenía que pasar Chardonay y otros puentes, otros accesos, y resulta que me encontraba en General Busto, a la entrada de Rosario. No, yo te entiendo eso. Lo que planteo es que hay que tener en cuenta también, en este caso, que a mí lo que me llama la atención es que esté volviendo por la ruta de mano contraria, ¿sí? Porque eso sí habla de una, ¿cómo explicarte? Una intencionalidad, volver a la casa. Esa era la intencionalidad. Eso es lo que percibo yo. ¿Se entiende? Cambio.
y más del relato de la luz anterior. Cambio. Sí, es interesante. Yo pienso lo mismo. Yo quiero encontrar una respuesta racional, y en el caso de esta pareja puede ser eso, pero en el caso de Guillermo no, porque tenemos ahí sí un tiempo perdido de 1 hora y media en donde no está. ¿Será que en la ruta 9, como te pasó a ti, Apache, hay en algún lado una entrada a un portal dimensional que le dicen, y ahí por ahí te traslada a otra parte de la ruta? Pienso, no sé, debe haber más casos. La verdad que no sé. Lo que habría que verificar también, a ver, esto, lo que me pasó a mí, me pasó en la semana de Pascua. Yo me acuerdo porque viajaba solo en la ruta, no había camiones. Y creo que, bueno, habría que verse. En realidad habría que hacer un análisis. Eso se puede averiguar por Facebook. Si vos colocas en Facebook, che, a algunos les pasó que cortaron, se les cortó el tiempo, se alargó el tiempo sobre la ruta 9, armar una cosa así y aparecen de los contactos tuyos que te van a decir, porque son anécdotas. Sí, a mí me pasó, y verificar en qué época del año fue. Eso estaría bueno. Es una investigación fácil de hacer. Cambio. Estaría bueno, me gusta, interesante, a lo mejor se consigue algo. Y quizás no, entonces bueno, ya sabemos, descartamos. Pero está buena, no es difícil de hacerlo. Cambio. Sí, yo lo tomo a partir de esto que te voy a comentar. Más, no sé si estabas vos cuando comenté. Sí, estabas cuando te comenté lo del Mothman, ¿sí? Fue una payasada. Estuvimos charlando acá por sello con Sergio y otros, hablando del caso del Mothman, y nos planteamos si se había vuelto a ver en algún lado. Teníamos noticias que había sido en Tailandia, en otro lado. Entonces lo subimos por Facebook, subimos la foto, un dibujo de la criatura, y preguntamos: ¿alguien ha visto este bicho? Y en realidad no hubo charada, no hubo charla, ¿sí? O pasaron desapercibidas, porque la idea era generar el impacto en que alguien lo viera. Y como era una frase escrita así nomás, alguien vio al bicho y apareció uno. A mí me apareció uno en el Facebook, un contacto, como te dije, de La Pampa, que contó que él le llamaba, cuando él me habla, le dice a mí el diablo, ¿cómo? No, me pone así, me manda un privado y me dice: ¿cómo se llama ese bicho? Entonces le pongo yo Mothman. ¿Y qué es eso? Y le comenté rápidamente. Entonces me dice: mira, la otra vez fuimos a cazar y estábamos cazando vizcacha, dice, y vimos unos ojos rojos atrás de un arbusto, y cuando nos quisimos acercar se levantó y salió volando. Y le digo: ¿qué altura tenía? Y no, debe haber sido 1,70 m, 1,60 m, dice, pero nos pegamos un cagazo. Cuando comentamos ahí en el pueblo nos dijeron que era el diablo, no sé qué cosa. Pero yo lo que te juro, me dice, te juro que vimos eso, ese bicho. No sabía que se llamaba Mothman. Cambio. De hecho, en la ruta 9, el mismo muchacho con el que yo me pasó eso, él yendo a Arroyo Seco, que es un pueblo distante de Rosario, salió de día tranquilo, se larga a llover, cruza el peaje de Pilar. Le estoy explicando a Carlos, que conoce también, y por ahí Apache también. Cruza el peaje, y después, cuando vos cruzas el peaje de Pilar, siempre por la ruta 9, hay una parte en la que hace una curva, la ruta, una curva bastante pronunciada, entrepada. Estaba lloviendo fuerte, él venía con el camión, y creo que se lo comenté a Carlos igual esto.
Y cuando va agarrando la curva, ve que le aparece un tipo vestido con un traje de agua, estos pilotos de agua bien llamativos, esos amarillos, bien amarillo pato, bien fuerte. Y él venía entrando con el camión y estaba de la banquina sobre la ruta el tipo. Y el camión cargado con 25 toneladas no es fácil, con un semi no es fácil hacer una maniobra. Y lo fue pegando lo más posible a la zona de la línea divisoria, pero dijo, lo agarro, no lo puedo esquivar. No podía volantear porque primero que eso no es un auto, hay que hacer la maniobra bien anticipada, y venía tráfico pasando por el lado de él. Entonces dijo, lo traté de esquivar lo más posible y dije, lo agarré con el semi, con la parte de atrás del camión. Y cuando lo pasa, lo busca por el costado y no lo ve y dice, la puta madre, lo agarré. Y frenó, se bajó, frenó como a los 200 metros más, se bajó, miró y no había nadie. No quería ni mirar abajo del camión porque dijo, lo agarré y lo tengo agarrado abajo. Se bajó y no había absolutamente nada, ni en la ruta ni en el camión, ningún rastro de nada. No era que tenía sueño ni nada, si recién salía, de haber dormido bien y todo. Es inexplicable. Esto fue como a las 11 del mediodía, una cosa así. Y sí, son esos hechos extraños que uno no sabe a qué atribuirlos. Yo tengo acá un caso que hemos investigado, si quieren se los leo también, de La Pampa, de un policía. Cambio. Yo soy todo oído, Carlos. Bueno, ahí va entonces, vamos a ver si lo podemos hacer medio rápido para no... Como te comentaba hoy, Guillermo, un día me dijeron, se están viendo luces en Puelches. Puelches es una localidad de La Pampa, que nos queda de acá de Buenos Aires como 600 kilómetros. Y nos fuimos hasta allá 5. Y cuando llegamos a Puelches, nos dijeron, no, acá no pasa nada, no se ve nada, no tuvimos avistajes, nada. Me querían matar. Bueno, dije, sigamos hacia el sur, vamos a la provincia de Río Negro, que linda con La Pampa, divide el río Colorado. Vamos hacia allá y antes de llegar a la división, cerca de ahí nomás del río Colorado, del puente para pasar al Río Negro, había un puesto policial en un pueblito que se llama Casa de Piedra, pueblo de La Pampa, lindando con Río Negro, bien al sur. Golpeamos 5 personas, un día de tarde, creo que era verano, y sale el policía que estaba a cargo del puesto policial, que ahí vivía con su familia, la esposa y los 2 hijos, y estaba hablando por radio, donde se comunicaba con otro pueblo que era Colonia 25 de Mayo, y bueno, vino y dijo, sí que desean. Le dijimos, mire, veníamos a investigar el fenómeno ovni, queríamos saber si usted ve luces extrañas acá, en esta zona que es tan alejada de todo, que hay unos cielos bárbaros. Dicen, bueno, esperen un cachito, termino de hablar por radio. Bueno, terminó de hablar por radio, nos hizo pasar, nos hizo sentar, nos convidó un mate y nos tuvo 2 horas contándonos casos. Este oficial se llama Julio Orozco, oficial del destacamento policial de Dique Casa de Piedra, que vive con la mujer y los hijos ahí en la casa donde tiene el destacamento policial. Y entonces nos contó 3 relatos. Uno de unas luces que vieron ellos, uno de unas luces que vio una persona llegada a ellos, y otro de lo llamamos los incendios que no son. Esto lo recuerda el oficial Julio Orozco, que ocurrió en el mes de septiembre del año 95,
Cuenta que tenía que ir de recorrida con un compañero a las 2 de la mañana a patrullar la zona ahí de Dique Casa de Piedra. A eso de las 12 de la noche mi compañero se presenta en mi casa, donde es el puesto policial, y me dice: Julio, mira, ya se prendió fuego una chacra. Y efectivamente, cuenta, se veía que a lo lejos un gran resplandor, como si algo grande estuviera prendiéndose fuego. Parecía que ardía todo, dice. Bueno, le dije que cargaran las palas en la camioneta mientras llamé a los bomberos de Colonia 25 de Mayo, quedaron en mandar el camión. Esto quedaba camino a Colonia 25 de Mayo. Iban a ir los bomberos con el camión. Dice, me cambié de ropa para ir a apagar el fuego, y en eso mi compañero me dice, se apagó, ya no se ve nada. De igual forma salieron a recorrer la zona en dirección a Colonia Chica, que es un pueblo que está en el medio. Al llegar, allí hay una petroquímica donde acumulan gas. Pensando que se podía haber prendido fuego algún mechero de los pozos que ventean gas, que están siempre prendidos, pero estaban apagados. Personal de la petroquímica les comentan, sí, habíamos visto el fuego ese grande que había a 5 o 6 kilómetros de aquí, que se apagó de repente. Yo le dije que por eso vinimos, recorrimos toda la zona, pero no descubrimos nada, dice el policía. Al poco tiempo, en dirección a Colonia Catriel, también ve un tremendo fuego. Sube a la torre y ve que es cerca del Instituto de Previsión Social. Deja a los hijos con una vecina y se va con la mujer, con la señora. No llegamos a recorrer más de 10 kilómetros y cada vez el fuego se veía con menor intensidad hasta que se apagó. Cuando llegamos al lugar, recorrimos la zona, nuevamente nos encontramos sin nada, sin fuego, todo un misterio. Y así nos contó varios casos de los incendios que no son, y alguna otra persona también nos contó que le han llegado relatos. Otro investigador, Fernando Silva Hildebrand, de la Señal Sin Misterio, también me contó que él va asiduamente a La Pampa. También le han contado de los incendios que no son en La Pampa. Bueno, este es el primer relato. Cambio. Interesante. Di algunos minutos por si algún compañero quería opinar. Está muy interesante esta historia. En realidad son nuevas como para mí. No sé si para usted, yo creo que también para algunos que no la han escuchado. Proceda nomás, tómese el tiempo. Habemos 50 personas y él escucha. Si alguno quiere hacer alguna pregunta al señor Carlos, adelante. Cambio. Bueno, entonces continúo, porque si no hacen preguntas será o porque les interesa que siga relatando o porque no hay nadie. El segundo lo llamamos las luces saltarinas. Este mismo policía, Julio, bueno, ya hablé de las luces saltarinas el otro día. Este mismo policía, Julio Orozco, y su esposa nos referencian otro caso ocurrido unos meses después, es decir, en diciembre del 98, ahí en Dique Casa de Piedra, en lugar donde les había dicho el caso anterior. Varios empleados de Vialidad Nacional estaban pavimentando la ruta 28. Para llegar a este lugar, les comento, es muy inhóspito. Había una ruta de tierra que era como un cajón. No veíamos nada porque la ruta estaba como 2 metros bajo la superficie. Y era, no sé si pasábamos 2 autos juntos. Es decir, que si se nos quedaba el auto ahí, teníamos que trepar 2 metros de tierra para poder salir a la superficie. Era una encajonada esta ruta. Nunca había visto algo así. Era en medio de la nada. Uno de ellos, de los de Vialidad Nacional, el chofer del camión, un hombre de unos 50 años llamado Jorge Suárez, se dirigió a Puelches, el pueblo que estaba ahí cerca, unos cuantos kilómetros. Allá cerca son 150 kilómetros. A arreglar una cubierta del camión. Salió a eso de las 16:30 horas
para volver a tiempo, porque a la noche todos iban a comer un asado. Estaban preparando un asado. A las 20 horas comenzaron a prender el fuego para el asado y Jorge Suárez, que no volvía, se decidieron comer el asado. A la medianoche sus compañeros se cansaron de esperarlo, después comieron el asado y se fueron a dormir. No lo esperaron más, los de Vialidad Nacional. Como al rato, a la media hora, llega el camión y el chofer, Jorge Suárez, estaba alterado y le comenta al policía, Julio Orozco: me tuvieron a maltraer, me siguió una luz alrededor de 40 kilómetros y no se me despegaba. El fenómeno que yo contaba el sábado de las luces de la Pampa. Al volver de Puelches, a Dique Casa de Piedra, cerca del cruce de la ruta 152 con la ruta 28, alcanza a ver una luz en medio del campo que lo comienza a seguir y se le pone del lado derecho del camión. Iba a la par del camión, del otro lado del alambrado, a la misma velocidad que el camión y a la misma altura del alambrado. Esto también yo lo conté de los casos de los policías que iban de un lado al otro, que le hacía lo mismo, que también iba al lado del alambrado la luz, a la misma velocidad. Acá son fenómenos que son similares. En un momento dado esta luz se le pone detrás del camión, luego se pone nuevamente a su derecha, después se pone delante del camión y comienza a cruzarse de izquierda a derecha, lo mismo que le pasó a los policías, y de derecha a izquierda, delante del camión, siempre a la misma velocidad a la que iba el camión. Antes de llegar a destino, es decir, a Dique Casa de Piedra, se le coloca a la izquierda y se aleja por medio del campo. Lo mismo que le pasa a los policías cuando están por llegar a Parera, la luz se va, se aleja cuando saben que están llegando al destino. Este es otro hecho de alta extrañeza ocurrido por esos meses en la misma zona de Dique Casa de Piedra. Bueno, ahora cambio y si alguno quiere hacer una pregunta, me queda un relato. No, por mi parte, impresionante su caso. Estoy a la escucha, campeón. Sí, yo también estoy a la escucha, Carlos. Me bajé al kiosco nada más, pero estoy a la escucha. Bueno, voy con el tercero. Este caso ocurre en las inmediaciones de la localidad de Dique Casa de Piedra con el policía Julio Orozco. Dicha localidad se encuentra al sudoeste de la provincia de La Pampa, sobre el río Colorado, límite natural entre las provincias de La Pampa y Río Negro, a una distancia de 374 kilómetros de Santa Rosa, La Pampa, que es la capital de La Pampa. 374 kilómetros de Santa Rosa, bien al sur. El destacamento policial que les contaba de Dique Casa de Piedra estaba a cargo del oficial Julio Orozco desde hacía 18 meses, quien vivía en el destacamento, como les contaba, junto con su familia, su esposa y sus 4 hijos. 4 hijos tenía, todos ellos fueron testigos en su automóvil de un seguimiento de un aparato no identificado, es decir, los 6. Ese hecho ocurrió los primeros días del mes de julio del año 98, en invierno. El oficial Julio Orozco, para poder cobrar su sueldo todos los meses, tenía que ir a Colonia 25 de Mayo, el otro pueblo que estaba cerca de ahí, que es una localidad que se encuentra en el extremo sudoeste de la provincia de La Pampa, ubicada sobre el río Colorado a 100 kilómetros de Dique Casa de Piedra. Es decir, estaba cerca, 100 kilómetros. Todo comenzó volviendo de Colonia 25 de Mayo, cuando volvían por la ruta 23. Incluso, ahora me acuerdo que se acordaba la fecha porque dijo que cuando fue ese día a cobrar, dijo que estaba el gobernador de la provincia en Colonia 25 de Mayo, pero eso se acordaba que día había sido. Bueno, volviendo de Colonia 25 de Mayo por la ruta 23 a unos 10 kilómetros del empalme con la ruta 28, era una noche oscura sin luna. En ese momento mi señora, mujer de él,
Janet Baeza, que también nos dio su declaración, ve una luz de frente. Era una luz muy blanca, muy fuerte, que iluminaba todo el terreno. Pensé que podía ser un automóvil y de repente desapareció. Bueno, primer encuentro. Al faltar unos 3 o 4 kilómetros para el cruce con la ruta 28, comenzamos a ver nuevamente la luz que nos seguía por medio del campo y que iluminaba muy fuerte todo. Poco antes del cruce desapareció nuevamente, segundo encuentro. Generalmente estas luces van por medio del campo, a campo traviesa, y uno dice, ¿quién puede ir ahí por medio del campo? No es un auto, no es nada. Cuando llegamos al cruce con la ruta 28, donde hay unos tanques de gas, los que hablaba antes de los tanques de gas que ventean gas, vemos sobre una loma aparecer nuevamente la luz. En ese momento paré el auto, un Ford Escort, y nos bajamos con mi señora a ver qué era eso. Los niños quedaron en el auto bastante asustados. Yo me acuerdo que el policía dijo, yo como buen policía paré el auto, me subí al estribo del Ford Escort y con los largavistas que tenía lo miré. Dice, cuando llegamos al cruce con la ruta 28, mi señora me dijo, mirá, se nos viene encima. Y vi que se venía hacia nosotros. Era una cosa grande y muy luminosa. Se le hicimos dibujar y nos dibujó el famoso objeto volador no identificado, el OVNI. Era algo muy extraño. Y así como era buen policía, se metieron dentro del auto nuevamente y se dirigieron rápidamente hacia la casa. En ningún momento escuchamos ruido alguno. Eso era un avión, no era un avión, no era un helicóptero, no era una avioneta, no era nada conocido. Se veía que eso venía atrás nuestro siguiéndonos por medio del campo. Tenía un tamaño de unos 4 a 5 metros y estaría a una distancia de 1000 metros de nosotros. Al llegar a la casa, guardo el auto enseguida, llamo por radio Colonia 25 de Mayo y le comunico a mi superior lo que nos había sucedido. Cerramos la casa y miramos por la ventana, pero ya no la veíamos. Bueno, hay un informe de esto también, de la policía, de lo que le pasó a Julio Orozco, porque él hizo un informe y lo elevó. Al rato, mi hijo mayor de 11 años me dijo, papá, le voy a dar de comer al perro. Salgo, porque esa luz ya no está, le dice. Dice, bueno, a los pocos minutos entra a la casa muy asustado, diciéndome, apareció de nuevo la luz. Y fue como si hubiese explotado en el aire. Salimos afuera con mi señora, pero no vimos nada ni escuchamos ningún ruido. Es decir, el niño cuando sale y le va a dar de comer al perro, ve la luz y escucha una explosión. Cuando yo salí no ven nada. A los pocos días me encuentro con compañeros policías de la patrulla rural, enterado de lo que nos había pasado a mí, a mi familia. Me comentan que ellos andaban ese día por la zona de Puelches, el otro pueblo cercano, localidad ubicada a 117 kilómetros de dique Casa de Piedra, y vieron como algo explotó en el aire en dirección a dique Casa de Piedra, aproximadamente 23:30 horas. Coincidía con lo que vio el hijo del policía y también coincidía el horario. Con respecto a la luz, era grande, con una luz muy potente que no nos permitía ver el contorno exacto del objeto. Era todo luz y avanzaba muy despacio, iluminaba todo el campo como si fuera de día. Cuando llamé a mi jefe por radio para avisarle de lo ocurrido, le dije que para mí eso era un platillo volador, dijo Julio Orozco. Todo esto habrá durado aproximadamente de unos 30 a 40 minutos. Al otro día mi hijo mayor cayó enfermo durante 3 días, con fiebre. En el cuaderno de novedades del destacamento también hizo referencia al incidente. Bueno, acá después ponemos nosotros, aquí tenemos varias pautas de comportamiento del fenómeno OVNI.
seguimiento del automóvil, iluminación de la zona como si fuera de día, desplazamiento durante varios kilómetros, ausencia de ruido o zumbido, luz muy potente que no deja ver la silueta del aparato. El hecho produjo temor en los testigos y hasta un cuadro febril en uno de los niños. ¿Qué fue lo que siguió a esta familia y luego estalló en el aire? Quizás algún día sabremos con certeza qué hay detrás de estos extraños fenómenos. Otro caso de alta extrañeza con policías de La Pampa. Y no sé, a mí se me ocurre el estallido, ¿no? Después lo pensé o alguien me lo dijo. Puede ser que pasó la velocidad del sonido y por eso la explosión o el estallido. Ese objeto, al alejarse, no sé, se me ocurrió eso, ¿no? Bueno, acá terminó el tercer relato de este policía. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Cambio. Yo tengo una consulta. Vos los casos los tenés bien, o sea, identificados. ¿No pudiste triangular por la cantidad de casos y por la frecuencia? ¿Cuál es la zona o qué hay cerca de esa zona? O sea, hay que, porque estaría bueno verificar, digamos, triangulando, poniendo los casos. ¿Viste cómo hacen los policías? Ponen los casos, y tratan de encontrar el epicentro del fenómeno. ¿Pudiste hacer eso o cambiar? Saludos a todos, buenas noches, espero que tengáis excelente lunes y excelente semana. Un saludo desde Jaén, Andalucía, España. Por aquí andamos a la escucha un poco. Cambio. Sí, es buena tu pregunta. Es interesante porque siempre es bueno asociar los casos, a ver si se dan en una zona y qué hay en esa zona. Lo que pasa es que tenemos tantos casos que nos abarcan mucha parte de la provincia. Tengo todos los casos yo, todos los pueblos en donde ha habido casos de La Pampa, y son muchos. Y no es solo una parte de la provincia, es una parte grande. Porque tengo el listado de todos los pueblos en donde hemos encontrado casos. Quizás haya más todavía, es decir, para mí es toda la provincia. Por ahí hay lugares donde se concentra más el fenómeno. Pero es amplia la zona, pero es buena la pregunta. Y sí, la lista la tengo con cantidad de casos, con luces extrañas, mutilación de ganado, persecución de autos y faltas de agua en los tanques australianos. Y bueno, son unos cuantos pueblos de La Pampa. Toma una gran superficie de la provincia. Cambio. Por lo que escucho, Carlos, este caso yo no lo pude escuchar entero, porque se me cambió de wifi a cosas y se me perdió una parte del relato. En algún momento lo charlaremos. Pero se suceden un montón de cosas muy similares entre uno y otro y en la misma región. Eso está muy bueno, porque como decía el Apache, ¿no? El tema de las triangulaciones y donde se fueron dando los casos y las distintas localidades, se podría delimitar lo que es la zona caliente, como se le dice, ¿no? De avistamiento de estos fenómenos. Me quedé pensando con ese ruido que decías de la detonación, de esa explosión que se escuchó. No, pues te repito, esa parte me perdí una parte del relato, pero por lo que decís vos, ¿no? El tema de la detonación sónica. De casuística, yo que haya escuchado que acompañado a un avistamiento se haya escuchado una detonación, solo cuando hay un avión de combate que es supersónico en persecución, que se escuchan estas detonaciones, obviamente por la aceleración del vehículo, del avión, ¿no? De la aeronave. Ahora, del caso OVNI no había escuchado nunca, y tal vez sería el primero. Por lo menos yo no lo había escuchado.
o sea, solamente del objeto, ¿no? Que se haya divisado y se haya escuchado esa detonación. La verdad que es exacto, es así como decís vos, de alta extrañeza. Muy bueno. Sí, yo lo asocio con eso porque de otro lado lo escuchan, ven la luz, y porque este señor policía el otro día sale al lugar, mira a ver si hay restos de algo en el piso, alguna huella o algo tirado, algo que le pueda dar algún indicio de que explotó algo, y no había nada, no encontró nada. Y eso es lo que, por eso digo yo, si esa explosión no hizo caer nada en tierra, pudo haber sido un ruido digamos, por la velocidad, ¿no?, que produce esa explosión. El sonido es por la velocidad. Se me ocurrió eso porque no le encuentro otra explicación lógica, por ejemplo. Pero sí, otro caso así de que haya habido ruido con estos objetos, no, al contrario, generalmente dicen que es silencioso. Cambio. A todos los compañeros que quieren hacerle una consulta sobre el caso que está contando o alguna consulta aparte, siéntanse en la libertad de hacerlo con total confianza. Voy a escuchar los audios de vuelta porque justo tuve que salir, así que no pude escuchar la respuesta. Cambio. Bueno, por lo visto no sé, o no se animan a hacer preguntas, o no hay nadie escuchando, pero acá parece que hubiera algunos, salvo que lo tengan prendido y no escuchen, o los dejó muy mal los relatos. Bueno, no sé, ¿qué quieren que conteste algunas preguntas? Más relatos por esta noche no tengo. El sábado les cuento otros relatos, otras investigaciones interesantes. La de esa persona extraña y la de unos cazadores también, que la luz los persiguió casi 400 kilómetros. Ese lo quiero escuchar. No, es que hay gente que le encanta. Yo te voy a contar un secreto, Carlos. Me han dicho varios de los que están presentes que le encanta la manera que tenés de contar las historias, que no son historias, que son casos que has investigado. Que lo haces de una manera tan didáctica y tan afable que se quedan impresionados por los relatos y a la escucha de las historias. Lo que pasa es que lo vamos a tener que contratar y pagarle a Carlos a que venga a contar historias al canal. Pero bueno, pasa eso. No, yo te quiero hacer unas preguntas sobre materia investigativa. Sí, tan buenas las experiencias. Más porque no... Bueno, acá en el Córdoba, más que las luces en el Cerro Uritorco y alguna otra cosa, que ya hemos estado harto de hablar, pero sí hacia el sur, que hay mucho, o sea, hacia el sur no se conoce poco y nada. Y de acuerdo a ciertos personajes, digamos personajes porque en realidad los comentarios se encuentran muchas bases dentro del territorio argentino y específicamente ubicado en el sur o sobre la cordillera. Entonces es interesante conocer los hechos de La Pampa. Cambio. Bueno, tenés el caso Yacanto en Córdoba también, que es un caso muy interesante por quién es el observador, quién hace el registro fotográfico y describe toda la situación. De hecho, es una fotografía muy rara. Yo estuve ahora en las vacaciones y anduve por ahí, viste, estuve hablando con Andrés, me dijo, fíjate si podés ubicar la zona. Porque en realidad, y no era Villa Yacanto exactamente, era otra zona cerca de ahí, pero no era Villa Yacanto. Y la verdad que estuve buscando, intenté con la foto, hacía 1 kilómetro, me paraba, miraba, buscaba, iba mirando a ver con las montañas para que se cuadre, pero lo que pasa es que cambió tanto la zona esa, que fue imposible volver a tomar esa fotografía.
pero hay relatos tras la sierra, Villa Yacanto, hay en varias partes de Córdoba de avistamientos, no solamente Capilla del Monte. Hace 6 años me fui de vacaciones a Córdoba y paré en Yacanto, a propósito, y anduve por la zona. Tampoco encontré el lugar exacto. Estuve parando ahí en un lugar sobre un cerro al lado de un río varios días, ahí en Yacanto, con mi señora, y es una zona interesante. Creo que un militar había sacado la foto esa, no sé si era Miotti, creo que había sido. Y sobre Córdoba tenemos un caso espectacular de policías de la zona de Achiras y Puelches. Muy buen caso, también lo ven varios policías. Y otro caso de alta extrañeza que, bueno, en otro momento lo relataré también. Muy interesante ese caso. Cambio. Yo tengo la leve impresión de que si a Carlos le nombramos una provincia te saca 3-4 casos de la galera. No sé por qué. De hecho, sí, era un militar de la Fuerza Aérea, que creo que era el que estaba a cargo, o era el subjefe de la unidad de Fuerza Aérea, que se iba al trabajo, iba a tomar el turno de trabajo, y tenía por afición a fotografía, llevaba una cámara de fotos siempre con él, y logra tomar esa fotografía de ese objeto extraño. Sí, el objeto es como un cono, se ve como un cono, se ve la base circular como un trompo. Me acuerdo siempre de esa foto también. Iba a comentar algo. Vos me querías hacer una pregunta en cuanto a la forma de investigación, o era algo de eso que me habías dicho, Guillermo. Sí, me pareció importante muchos puntos que contás siempre en las historias, cuando contás los casos, cómo se fueron sucediendo y la manera de investigarlo. El abordaje hacia el testigo, la manera, hay que ser un poco psicólogo también para saber de cómo abordar a la persona, el tema de siempre pedirle permiso si se lo puede grabar o filmar, respetarle, y todo eso es una parte interesante que no te cuenta nadie, ningún investigador, o por lo menos los que han venido acá, investigadores o pseudo investigadores, que son partes que no te cuentan. El tema del viaje, ¿no? Esto de agarrar 4 personas, llevarla a un lado y que te digan, no, acá no se verá, de que te quieren matar. Esas son las partes lindas del tema investigativo, y lo que es muy importante, yo creo que te lo comenté esto en otra situación, en otro lado, que hablábamos del tema de presentarse, es muy importante presentarse con la policía, ¿no? Decir, hola, soy fulano de tal, ando en tan vehículo, chapa patente tanto, estamos en la zona porque estamos buscando esto, investigando el tema del fenómeno OVNI, usted tiene algún relato, alguna historia que le haya llegado, algún caso extraño, qué sé yo, eso es muy importante, ¿no? ¿Y por qué? Porque la gente mismo, la policía, son personas que están permanentemente recorriendo en todo tipo de horario, conocen a la gente de la zona, saben cuando pasa algo extraño, lo llaman a ellos, como primer medida, lo que primero hace la policía, la gente llamar a la policía. Después, bueno, se derivará a quien corresponda, pero llaman a la policía. El tema de la policía rural se conoce con toda la gente de los campos, tienen una historia, un relato de que algo extraño que les sucedió, y todo es una fuente de información importantísima. Muy por el contrario que muchas personas creen, dicen, no voy a ir a una comisaría a decir esto porque me van a tomar por loco. Quédate tranquilo, cuando se enteren que buscas OVNI te van a decir, esto tan loco. Pero no, a veces siempre pueden salir estas historias como esto, que vuelve a golpear la puerta al tipo y el tipo le dijo, aguanta que termine de hablar por la radio y les cuento lo que pasó. Fuente de información impresionante y del lado oficial, que eso es muy interesante, ¿no? Quería rescatar eso sobre la materia investigativa y cómo una cosa va llevando a la otra
o vas por una cosa y salís con 20 casos de otra cosa totalmente distinta. O sea que eso es lo que quería comentar, me parece muy rescatable, ¿no? Del tema de los relatos y todo. Sí, la verdad que eso es rescatable porque, no sé, teníamos un grupo muy bueno, grupo Hemisferio Cefu, que cada uno tenía una función y éramos todos aficionados, pero con ellos aprendí mucho, aprendí de ir, de presentarnos a la policía, de ir y que caerle bien al testigo, que te cuente su historia, después llevarle casos para que vean que investigamos y que vean que hay otra gente que le pasó lo mismo. Es muy interesante. Nosotros anduvimos, del año 90, los años 90, hasta el 2006, en gran parte del país. Lástima que hoy no se puede porque la situación económica del país cambió mucho, pero en ese momento podíamos, quizás varios éramos solteros también, y bueno, pero hoy ya se hace casi imposible, no podemos salir a lugares muy lejanos de nuestra residencia. Pero sí, la policía tiene muchos casos, conoce a la gente de los campos, la zona rural, saben si hay mutilaciones de ganado, se enteran. Y todas esas. Y también depende qué policía, porque nos han tocado policías que no querían saber nada, que no nos dieron mucha bolilla. Y hubo otros que sí. Depende también con quién te encuentres. Yo no sé si lo comenté esto, que la otra vez fuimos a Roque Pérez y fuimos a hablar con los policías de la zona rural y uno nos dijo: ¿ustedes se vienen de General Rodríguez a investigar luces extrañas acá a Roque Pérez? Como diciendo, ustedes están locos. Hacen tantos kilómetros para ver si alguno vio luces. Era una persona que escéptica, que no creía nada de eso, pero se lo juntaron 2 o 3 más que nos entraron a contar casos. Uno nos dijo: sí, acá en Mercedes una amiga mía estuvo viendo luces extrañas, y después vino el comisario y nos estuvo 2 horas contándonos casos. Así que por eso depende con quién te encuentres. Y después sí, tenés que ser medio psicólogo. El comisario se nos puso a llorar contándonos casos porque tenía fenómenos parapsicológicos en la casa de la muerte del padre y de la madre, y nos relataba y lloraba, y nosotros no sabíamos qué hacer. Estaba contándonos y tomando mate con otro policía que era el que llevaba mate, y bueno, es que estar y escuchar, todo es interesante y todo te deja algo. Este policía como que se descargó con nosotros. Dijo: ustedes investigan ovnis, fenómenos paranormales, vengan que yo les tengo algo para contar. Claro, ¿a quién se le podía contar todas esas cosas extrañas? A nadie. Caímos nosotros y nos contó nosotros. Cambio. Sí. Se te cayó, Apache, adelante, cambio. Sí, decía que nos juntábamos en la guardia y charlábamos con el gendarme con el ex gendarme lo habían retirado, distintos casos que habían pasado en la frontera. Caso de, qué sé yo, del pompero, de que le dispararon a un tipo y le tiraron con un halcón. Venían corriéndolo de atrás, disparándole, y resulta que se siguió corriendo y desapareció un enano, y encontraron un pedazo del poncho, todo, pero al enano no lo encontraron. Pero contó un caso que sí puede ser, relacionado con OVNI, que fue en el puente que une Argentina con Paraguay.
Esto habrá sido en la década de los 80. El parte oficial es el soldado paraguayo que cuidaba el lado paraguayo de la frontera, se volvió loco y disparó contra la estafeta. Lo que hay escondido atrás, en realidad, es algo más digamos, más oscuro, que pudo haber causado una situación internacional, de acuerdo a lo que plantea este tipo, ¿sí? Vuelvo a aclarar, yo tenía 19, 20 años, puede haber sido todo mentira, ¿sí? Pero el relato que cuenta él es que estaba destacado en el puente, y bueno, dice que, no me acuerdo cómo se llama el pueblo que está cerca ahí del lado paraguayo, que se juntaron los gendarmes con los soldados y se fueron a comer un asado. Y él se queda solo y del otro lado se queda solo uno de los soldados paraguayos que cuida el puente. Se juntaron, estuvieron tomando mate juntos del lado argentino, después se va el otro soldado, se va a su estafeta a dormir. Habrán sido como las 1 o 2 de la mañana. Dice que le estaba fumando y que por debajo del puente pasan unas luces muy rápido atravesando el río por debajo del puente. Ahora ve que las luces van, vuelven, pasan de vuelta, pegan la vuelta. Ya cuando pega la vuelta él saca el arma, el FAL, y abre fuego cuando las luces pasan por encima del puente. Le dispara, bueno, las luces desaparecen. La cuestión es que al cabo de un rato, mirando así lo que había pasado, ya nos volvieron las luces, se da cuenta de que había barrido sobre el puente y las ráfagas pasaron por la estafeta donde estaba el soldado paraguayo. Entonces rápido cruzó el puente para ver qué había pasado. Bueno, efectivamente había impactado sobre la estafeta del soldado paraguayo, que estaba el soldado paraguayo tirado en el piso, llorando, diciendo: ¿por qué me dispara, amigo? ¿Por qué me dispara, amigo? En estado de shock. Ante la situación, él toma el fusil del soldado, le saca las balas y busca las balas cebadas que él había tirado, las deja ahí. En esa época usaban la misma munición, tanto paraguayo como argentino, o sea que, y así, bueno, digamos que zafó el moco que se echó. Eso es lo que plantea él. Esto puede ser verdad o mentira. El tema es que como dato, es viable saber si hubo en la década del 80 algún suceso en la frontera con Paraguay que quede rastro de este evento, cambio. La verdad que es muy interesante y el planteamiento está muy bueno, ¿eh? Y habría que investigar. Gendarmería Nacional. Muy buen dato, Apache. Muy buen dato. Y creo que tengo la persona adecuada para averiguar esto. Dale, sí, porque a mí me quedó la duda si me estaba chamullando. Muy bien, el relato está muy bien armado, como él dice. Cuando yo me encuentro que le he disparado a la estafeta del soldado paraguayo, digo, acá se me armó un lío. Entonces, en realidad él tomó el fusil del paraguayo, creo, no sé, tomó el fusil del paraguayo y descargó municiones al aire. El tipo estaba en shock, directamente dice que el soldado estaba en shock, él ni lo tocó. No sé, no. Y claro, cuando vinieron a preguntar el otro día, dije, no, yo no sé, yo sí sentí que había un disparo del otro lado, pero no sabía qué era, yo me quedé acá. Pero lo que pasa es que ya antes le había tocado carpeta médica por el tema del pompero. Así que no quería pasar la misma situación y menos. Se echó otro moco, por eso lo echaron de la fuerza. Pero básicamente la historia fue esa. Un suceso de que un soldado paraguayo haya agarrado a tiro la estafeta tiene que estar registrado en algún lado.
Cambio. Interesante relato. Bueno, casos de militares haciendo guardia que ven ruidos o cosas extrañas, hay muchos. Uno de los viajes que fuimos a La Pampa, en Santa Rosa, había un lugar donde estaban los gendarmes, y por medio de un gendarme que habíamos tenido relación, nos había dicho que cuando vayamos que pasamos que entremos ahí a Gendarmería, que él nos iba a contar algunos casos. Y así fue, entré al destacamento y bueno, este gendarme sí nos dijo que como ellos hacen guardia toda la noche, han visto cosas extrañas en el cielo, luces, con movimientos extraños, y que ellos elevan esos informes, tienen que informarlo en una planilla que nos mostró que tienen ellos, y lo elevan a sus superiores, Gendarmería. Y lo debe hacer también las otras fuerzas, calculo, como lo hacen los pilotos de aviones, que también tienen que llenar una planilla cuando ven hechos anómalos y elevarlo. Así que si lo hacen por algo es, porque se está investigando algo extraño, ¿no? Que no se sabe lo que es. Pero sí ocurren. Y digámosle a la gente que es el bombero, que a lo mejor no lo... Vas a hacer la otra parte y se me cayó Carlos. No, digámosle a la gente que por ahí no todos saben lo que es el bombero, que está dentro del folclore de la Argentina, ¿no? Exacto. Un detalle, hablando ya que me hiciste acordar del tema. Si conoces gente de que haya estado en el tercer cuerpo de ejército acá en Córdoba, destinado en Córdoba, en el batallón número 2, en el puesto número 2 que se encuentra para el lado de Laguna Azul, ¿sí? Hay relato de que caen piedras sobre el puesto, que se ven sombras moviéndose entre los árboles, que incluso hubo casos de soldados que han estado durmiendo y los han sacado a la rastra por la puerta, han sacado de la... Eso está lleno. Sí, es más, es un folclore dentro del batallón número 2, te lo digo porque mi hermano estuvo en el batallón y estuvo en ese puesto y efectivamente vieron cosas, y bueno, es normal que sucedan fenómenos paranormales en ese puesto. No luces, pero sí sombras como de gente corriendo y cosas así. Recordemos que en ese puesto está cerca de La Perla. Cambio. ¿Qué tal? Buenas noches a todo el canal. Bueno, hablo sin los auriculares, pues están rotos los micrófonos, así que una vez que termine inmediatamente me los vuelvo a poner, porque no estoy en casa, estoy en la calle. Por eso, por el ruido de fondo ya abierto. Sí, miren, yo trabajé mucho de vigilador y también, por ejemplo, en el Parque Industrial de Pilar, hay unos puestos en el fondo que dicen que está desde la época de los militares. De hecho, creo que se llama Protec, una empresa grande, sobre la calle 12 de Parque Industrial de Pilar. Ahí todos los vigiladores cambiaban. ¿Por qué? Porque dicen que veían a una familia entera, y era muy famoso, pero en todas las empresas. O sea, para que un lugar sea tan famoso entre los vigiladores digo, y de una manera seria, que los vigiladores no duraban ni 2 o 3 días ahí. Imagínense o sea, debe haber dentro de todas las manifestaciones que se cree que hay, algo debe pasar, o sea, más allá de lo que uno se sugestiona, pero algo debe pasar, ¿no? Cambio. Sí, o sea, acá tenés lo que es el puesto, lo que yo sé que es normal y que ya forma parte del folclore de Córdoba, es lo que pasa en el puesto 2, es que está cerca de La Perla. La Perla fue un centro de detención
y de desaparición. Y el otro centro de detención que estaba acá en Barrio San Vicente, abajo, Barranca, ya me voy a acordar el nombre, ya le voy a pasar que ahí también se escuchan ruidos, gritos, se ven sombras, es normal, que ahí los llevaban que cuando yo era chico veía pasar los camiones cuando los llevaban para ese lugar para fusilarlos. Cambio. Sí, sí. Aquí entre vigiladores, cuando, por ejemplo, como digo, conozco casi todas las empresas y trabajé mucho de vigilador. Y trabajé desde empresas haciendo perímetro de country, que los perímetros de country a veces en medio del campo, a veces en medio del monte, al lado de los ríos, como pasa en la... ¿cómo se llama ahí? En Luján, ahí en country que costea el río Luján. Y ahí estaba la familia de los narcos. La pradera me parece que era, yo sé que la pradera era. Cerca de Opendoor también. Y bueno, ahí se veía siempre una dama de blanco, se le veía. Lo más lindo que había... Problema con el micrófono, colega. Gracias por pisarme. Uy, se me rompió el auricular. Bueno, gracias por pisarme en el sentido, por avisarme de que está roto el micrófono. Lo que decía es que cuando yo trabajé mucho de vigilador, y al trabajar mucho de vigilador uno recaba información de todos lados. Y una de las informaciones que tenía en donde trabajé, que fue en Luján, que hay un lugar psiquiátrico también cerca, al lado. En ese country hay un monte con un bosque, y al otro lado del bosque, por decirlo así, hay un lugar psiquiátrico. Más allá de que siempre se entraban locos porque estaban drogados, porque se escapaban adentro del country, en el lado de que había costeado un río, la otra parte del perímetro se veía una dama de blanco. Y bueno, uno siempre iba con miedo y tenía que ir acompañado sí o sí. Por esa parte, porque ya había compañeros que había visto esos espectros. Entonces, bueno, a veces esto afecta en la parte laboral también, porque cuando afecta la parte laboral y ya han cambiado los parámetros del trabajo y han puesto directivas de que uno tiene que ir acompañado porque hay un fenómeno, es porque realmente algo pasó, cambio. Interesante los relatos, y conozco los lugares y también he escuchado lo de la dama de blanco. Bueno, yo me retiro, gracias por su atención y bueno, continúa el sábado. El sábado a las 20 horas les cuento los otros dos relatos de alta extrañeza investigados por nosotros, por el grupo. Gracias y buenas noches. Cambio. Dale, Carlos, disculpa que estamos así. Campo de las Riberas. Ahí ya le subo fotos de la zona. Está al lado del cementerio San Vicente. San Jerónimo, perdón. Sí, no, perdón, San Vicente. Y la dama de blanco, eso es en Sarmiento. Es donde está destacado mi hermano en este momento. En el caso de la dama de blanco fue, creo, porque ellos lo festejan ese día. O sea, ese día en el destacamento aparece en la puerta de la guardia una mujer vestida de blanco, una luz, o sea, con forma de blanco. Hay fotos y todo. Ellos ya lo tienen como un caso, como siempre parece la misma época del año. Y se calculan por la fecha que fue un caso de un soldado que se iba a encontrar con la novia y la novia no sé cómo fue, que no lo dejaron salir. La cuestión es que la novia se presentó o sea, se iba a encontrar con la novia y no estaba en el puesto, y la novia se presentó para encontrarse con él a escondidas, y resulta que el soldado que estaba de guardia abrió fuego y la asesinó.
Entonces aparece esa figura todos los años, más o menos a la misma fecha. Cambia. Carlos, bueno, como siempre, un millón de gracias, muy bueno. Como siempre los relatos, estuve yendo feo con mi mujer, tuve que sacar unas cosas, estuve medio ocupado, pero siempre atento en la medida de lo posible al relato. Y agradecido de vuelta por tu presencia, y el sábado le damos con todo. Yo tengo una vivencia personal con el tema de una dama de blanco, pero bueno, lo charlaremos en otro momento. De vuelta agradecido, Carlos. Un abrazo. Bueno, chau, gracias. Hasta luego. Entra a todas nuestras redes sociales.